Entonces, estamos en la clase 7 y vamos a introducir lo que se denomina lugar geométrico de las raíces. El lugar geométrico de las raíces es una técnica que expone gráficamente información relacionada con la respuesta y la estabilidad de un sistema de control. De tal forma, el lugar geométrico de las raíces nos permite analizar la estabilidad de un sistema cuando variamos algunos de sus parámetros. El lugar geométrico de las raíces es un poderoso método de análisis y diseño para la estabilidad y respuesta transitoria en un sistema de control. Consiste en una representación gráfica de los polos de la función de transferencia a lazo cerrado a medida que varía uno o varios parámetros del sistema. Es un método gráfico que nos permite analizar la estabilidad de un sistema. Recordemos el modelo general, digamos, de un sistema de control donde tenemos este diagrama de bloques. Y lo que nosotros vamos a trabajar es con la función de transferencia de lazo abierto. Es decir, vamos a trabajar con el producto de la función de transferencia del controlador y la función de transferencia de la planta. De esta forma, en el caso del servocontrol, la función de transferencia del lazo cerrado quedaría de esta manera. Y en el control regulatorio, la función de transferencia del lazo cerrado quedaría de esta forma. El lugar geométrico de la raíz es siempre simétrico respecto al eje real del plano S. Esas son como las reglas iniciales. Entonces, ¿qué significa eso? El lugar geométrico de las raíces es una gráfica que siempre es simétrica respecto al eje real del plano S. Tiene tantas ramas como el valor máximo entre n y m, donde n es el número de polos y m es el número de ceros. Otra regla es que cada rama comienza en un polo y termina en un cero. Si los ceros no aparecen de manera explícita en el plano S, significa que están en el infinito. Esas son las reglas iniciales. Esto cuesta digerirlo un poco, ¿verdad? Les va a tomar un tiempo. Tal vez la primera regla inicial digamos, que nos importa y que nos interesa es que el lugar geométrico de las raíces es siempre simétrico con respecto al eje real. Entonces, siempre es como si lo que está debajo del eje real fuera un espejo de lo que está arriba. Entonces, nótese que hay una simetría con respecto al eje real, en forma de espejo. Veamos primero el primer paso. Digamos, el primer paso es siempre obtener la función de transferencia de lazo abierto. Ese es el primer paso. Entonces, supongamos que se nos da la función de transferencia del controlador. Ponerlo como ejemplo número 1. Y se nos dice que el controlador tiene esta función de transferencia. Y se nos dice también que la planta tiene esta función de transferencia. Por tanto, la función de transferencia de lazo abierto quedaría de la siguiente forma. Quedaría como el producto de la función de transferencia del controlador y la función de transferencia de la planta. Utilizando esta fórmula que tenemos acá. Vamos a ver que hicimos esta fórmula de acá. Entonces, utilizando esta fórmula, nosotros determinamos con mucha facilidad la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, nótese cómo el primer paso es siempre determinar la función de transferencia de lazo abierto.
Usualmente en estos problemas se nos va a dar la función de transferencia de lazo abierto y esta va a quedar multiplicada por un parámetro que es k. Y es ese parámetro k con el que vamos a comenzar a jugar nosotros para construir el lugar geométrico de las raíces. Nótese que en este caso, en este ejemplo número 1, se nos dio la función de transferencia del controlador y la función de transferencia de la planta y se determinó la función de transferencia de lazo abierto, pero puede que a veces se nos da el polinomio característico, como es este caso. Se nos da el polinomio característico y nosotros tenemos que buscar la forma de determinar la función de transferencia de lazo abierto. Si revisamos un poco arriba, vamos a recordar, de hecho aquí no viene, pero si revisamos un poco vamos a recordar que existe una relación entre la función de transferencia de lazo abierto y el polinomio característico. ¿Alguien se acuerda de esa relación? La vimos como en la primera clase. ¿Alguien se acuerda? Perdón, profe, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué relación existe entre el polinomio característico y la función de transferencia de lazo abierto? Es una ecuación básicamente. Lo de la multiplicación del C por el CS por el PS, nada más que el Sí, polinomio característico tiene un más uno. correcto, correcto. Entonces, nótese que nosotros podemos obtener, a partir del polinomio característico o ecuación característica, podemos obtener la función de transferencia de lazo abierto. En este caso, lo que se hizo fue que básicamente se trabajó un poco la expresión para obtener, digamos, esta función de transferencia de lazo abierto sumado a 1. Entonces, esto que tenemos acá es la función de transferencia de lazo abierto. Hagamos un ejemplo más sencillo que este de acá, que va a ser nuestro ejemplo número 2. Si el polinomio característico de digamos, de un sistema de control es este, ¿cómo determina la función de transferencia de lazo abierto? ¿Cuánto daría la función de transferencia de lazo abierto en este caso? Este polinomio, que hagámoslo un poco diferente. Profe, ¿qué factorizar, no es cierto? Tienen que determinar la función de transferencia de lazo abierto a partir de ese polinomio característico. Este es el primer paso del lugar geométrico de las raíces. Les doy tal vez unos minutos para que lo hagan en sus casas con la tranquilidad, tal vez unos 10 minutos para que lo hagan. Es un ejercicio relativamente sencillo. Entonces le doy unos 10 minutos para que lo hagan con tranquilidad.
¿Cómo les fue? ¿Lo lograron hacer? ¿Cómo les fue? ¿Lo lograron sacar? Profe, cuando lo iba a copiar ya se lo quitó. Ok. Aquí está otra vez. ¿Ya lo ven? Sí, ahora sí. Profe, entonces lo que usted quiere básicamente es que la función de transferencia de lazo abierto es como guiarnos respecto a la de la fórmula normal, que es la de la CDS por PDS, ¿es así? Sí, ok. Básicamente en este caso, en este ejemplo, lo que tienen que hacer es, hay una fórmula muy sencilla, que es la que usted está comentando, que nos permite calcular la función de transferencia de lazo abierto a partir del polinomio característico. Entonces la fórmula es esta que voy a poner acá. Entonces, lo que tienen que hacer simplemente es calcular la función de transferencia de lazo abierto utilizando esta fórmula, sabiendo el polinomio característico. ¿Me explico? Sí, correcto. Esa es la de polinomio característico, de la que usted habla. Correcto. Ok, lo que tienen que hacer aquí es bastante sencillo. Lo que tienen que hacer simplemente es restarle 1 al polinomio característico para obtener la función de transferencia de lazo abierto. Entonces lo que van a hacer es restarle 1 nada más. Muy sencillo. Le restan 1, pero van a desarrollar un poco más la expresión. Entonces quedaría menos 1 y van a desarrollar un poco más la expresión de tal forma que quede de la siguiente manera. Este es menos 1 entonces vamos a restarle s a la 3 entre s a la 3 y esto quedaría de la siguiente forma. Quedaría
menos S a la 3 más S al cuadrado más S más 1. Entonces, esta sería la función de transferencia de lazo abierto. Ahora bien, hay veces que el ejercicio contiene una K. Y generalmente, en el caso del lugar geométrico de las raíces, a ustedes se les va a dar polinomio característico de tal forma que contenga una K. Digamos, se les va a dar de esta forma. Entonces, lo que tienen que hacer es el procedimiento que se explica acá. Básicamente, divide el polinomio característico entre los miembros que no contienen acá. Entonces, nótese que esto que tenemos acá es este polinomio característico. Nótese que solamente se multiplicó aquí S por cada uno de estos. Aquí está 3S, 2KS, y aquí estaría 5. Entonces se toma este polinomio característico y se copia acá abajo, excluyendo los términos que contienen acá. Entonces se copian todos los términos excepto este. Y eso es lo que vamos a hacer acá. Es un procedimiento ligeramente diferente para obtener la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, lo que van a hacer es dividir entre este mismo polinomio característico, pero de forma tal que excluimos los términos que contienen K. Al hacer eso, van a trabajar un poco la expresión que les queda, digamos, les quedaría esta expresión, 1 más, digamos, bueno, en realidad para hacerlo un poco más lento, podemos realizar esta modificación, ¿verdad? Mantenemos el denominador y aquí nos queda una K. Usted dice que pueden haber más de una K, es así. Sí, podría haber más de una K, de hecho. Pero usted lo que hace es que toma este polinomio característico y lo divide entre sí mismo, pero excluyendo los términos que contengan una K. Sí, para que al final le quede todos los términos de K sobre los que no tienen K más 1. Correcto. Y quedaría de esta manera. Y por lo tanto, identificar aquí, digamos, lo que hicimos fue, no, esto no es este de acá, el ejemplo 2. Y aquí lo que obtuvimos no fue la función de transferencia de lazo abierto, sino el polinomio característico. Y aquí podemos identificar con facilidad la función de transferencia de lazo abierto, que es esta de acá. Entonces, el primer paso es obtener la función de transferencia de lazo abierto. Veamos este caso. Este es el ejemplo, digamos, este es como el ejemplo 1 trivial. Y este es el ejemplo 2 trivial.
Pero a continuación hay un ejemplo que es un poco más elaborado, que es este de acá. Vamos a ver. Nótese que lo primero que en este caso hemos obtenido, no fue necesario hacer ese paso adicional porque ya nos dieron de una vez la función de transferencia de lazo abierto. Entonces, en este caso, como nos dieron de una vez la función de transferencia de lazo abierto, saltamos de una vez al segundo paso. Y el segundo paso es ubicar los polos y ceros en el lugar geométrico de las raíces, que es un paso relativamente sencillo. Lo que van a hacer es fijarse en los ceros. En este caso, s igual a menos 2 es un cero. Y también se fijan en los polos. S igual a menos 3 y S igual a menos 5. Y los van a marcar en el gráfico. Entonces, nótese que van a marcar los polos con una X y los ceros con un círculo. Ese es el segundo paso. Recuerden que, y esto lo dice el segundo paso, donde tenemos un polo, K es igual a 0. Y donde tenemos un 0, K es más menos infinito. Puede ser menos infinito o más infinito. Entonces, primer paso, tener la función de transferencia de lazo abierto. Segundo paso, ubicar polos y ceros. La K nunca va a estar en el denominador, entonces. De hecho, la K nunca va a estar en el denominador. Y si, digamos, si lo estuviera, digamos, si la K estuviera por acá, pues usted sustituye por una K', de tal forma que K' es igual a 1 entre K. Ah, ok. Y el parámetro siempre va a quedar arriba. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tenemos esta ecuación característica. Seguimos el mismo paso. Factorizamos. Obtenemos la función de transferencia de lazo abierto. Y a continuación venimos y ubicamos los polos y ceros. Tenemos un 0 en menos 1. Aquí lo tenemos. Y tenemos un polo en S igual a 0, en S igual a menos 2 y en S igual a menos 3. Entonces, nótese que es sencillo es el primer y el segundo paso. Ahora vamos con el tercer paso. El paso 3 es un poco más laborioso. Y de hecho se componen de varios subpasos. Lo primero que van a calcular es el número de asíntotas. Y el número de asíntotas lo calculan en función de n y m, donde n es el número de polos y m el número de ceros. Entonces, en este caso, ¿cuántos polos tenemos? Hay uno, ¿no, pro? ¿Cómo? En esta función de transferencia, ¿cuántos polos tenemos? Hay tres, pro. Sí, correcto. ¿Y ceros? Uno. ¿Cuánto es el número de asíntotas? ¿N cuál es, profe? N es No lo entendí bien. el número de polos y m el número de ceros. 3 menos 1 serían, pro. 2. Serían dos, correcto. Vamos a dejarlo aquí bien claro que n es el número de polos y m es el número de ceros.
A continuación van a calcular el ángulo de las asíntotas. Para hacer ese cálculo van a utilizar esta fórmula. Nótese que K es un número que va de 0 a n menos m menos 1. Entonces, para este ejemplo que acabamos de ver, n menos m era 2. Por lo tanto, K únicamente tomaba dos valores, 0 y 1. Entonces, con esta ecuación de acá, determina las asíntotas. Veamos este ejemplo. Tenemos esta función de transferencia de lazo abierto. Tenemos que n menos m es igual a 1 porque tenemos dos polos y un 0. Y a continuación, utilizamos esta ecuación para determinar el ángulo de las asíntotas. Si hacemos ese cálculo, nos va a dar más o menos 180. Ese sería, digamos, el ángulo de las asíntotas. A continuación, también podemos calcular lo que es el ángulo de salida de las asíntotas. Entonces, todas las asíntotas interceptan el eje real en un punto. Si la abscisa de ese punto y el eje real se representa mediante sigma sub a, entonces con esta fórmula determinamos el centroide de las asíntotas, que es donde las asíntotas salen del eje real. Entonces con esta ecuación hacemos ese cálculo. Nótese que en este caso, digamos, haciendo este cálculo donde tenemos la sumatoria de la parte real de los polos menos la sumatoria de la parte real de los ceros. Y para este ejemplo en particular nos daría menos 6. Ese es el centroide de las asíntotas. Veamos este ejemplo. Supongamos que tenemos esta ecuación característica. Obtenemos la función de transferencia de lazo abierto. Y nótese que se pueden obtener las asíntotas, que son estas líneas que tenemos acá, utilizando la ecuación correspondiente. Y el centroide de las asíntotas es el punto, este punto del cual salen las asíntotas. Y en este caso, nótese que es menos 5 tercios. Nótese cómo en este caso tenemos tres asíntotas, una a 60 grados, otra a 180 y otra a 300 grados. Vamos con el cuarto paso. El cuarto paso es muy sencillo, muy interesante y únicamente consiste en determinar el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Entonces, es bastante sencillo. Y lo que van a hacer es que una vez que tienen los polos y ceros ubicados, van a hacer la siguiente pregunta. Todos los puntos sobre el eje real que a la derecha tenga un número impar de polos y ceros pertenecen al lugar geométrico de las raíces. Entonces, en este caso, entre este polo y este cero, tenemos un lugar geométrico de las raíces, es decir, tenemos una línea, porque a la derecha, digamos, tenemos únicamente un cero. En este caso tenemos un polo y un cero, como 1 más 1 es 2, 2 es par. Aquí no hay lugar geométrico de las raíces. Y aquí sí tenemos lugar geométrico de las raíces porque a la derecha siempre vamos a tener tres ceros y polos. 2 polos y un cero. Entonces, aquí vean otro ejemplo por acá. Aquí tenemos dos ceros. Bueno, aquí tenemos un cero, aquí tenemos un polo, aquí un cero y aquí un polo y otro polo. Entonces, entre esos dos polos tenemos un lugar geométrico porque a la derecha siempre vamos a tener un único polo. Aquí no hay lugar geométrico porque es par. Aquí ya es impar. Aquí es par y aquí es impar. Entonces, si a la derecha tengo un número impar de ceros y polos, ahí
En ese punto voy a tener un lugar geométrico. Ese es el cuarto paso. Vamos con el quinto paso. El quinto paso es determinar el ángulo de salida de un polo o de llegada a un cero, de un lugar geométrico de las raíces. Entonces, este es el ángulo de salida de un polo complejo que se calcula utilizando esta ecuación. Y veamos un pequeño ejemplo, un ejemplo bastante sencillo. Nótese esta función de transferencia de lazo abierto. Tenemos dos polos, un cero. Podemos utilizar el cuarto paso para determinar el lugar geométrico de las raíces sobre el eje real. Y para determinar el ángulo de salida utilizamos esta ecuación. Entonces, esta ecuación nos permite determinar el ángulo de salida para un polo. Entonces, lo que van a hacer es lo siguiente. 180 grados menos la sumatoria de los ángulos de los polos, más la sumatoria de los ángulos de los ceros. Entonces, veamos, por ejemplo, este polo. Y nótese que para este polo sería 180 grados menos la sumatoria de los ángulos de los polos, que únicamente tenemos un polo, y si observamos estos dos de acá, vamos a ver que el ángulo que existe entre estos dos es cero. Y si observamos este cero, vamos a observar que el ángulo también es cero. Por lo tanto, tenemos 0 grados y 0 grados. Y el ángulo de salida es 180. Profe, en el caso de que estos ceros o polos estuvieran en valores imaginarios, esos valores están en rectangular, habría que pasarlos a polares para encontrar el ángulo de ese, ¿verdad? Sería así. Sí, de hecho, si los polos y ceros estuvieran sobre el eje imaginario, los ángulos serían diferentes. Y tendrían que pasarlo, digamos, usar un poquito de trigonometría para determinar los ángulos. Ok, listo, profe. Ok, y para el ángulo de llegada a un cero utilizan esta otra ecuación, que se usa de la misma forma que la ecuación anterior. Ok, ahora vamos a analizar lo que son los puntos de corte. Los puntos de corte son los lugares geométricos en donde las raíces intersecan el eje imaginario. Entonces, son los puntos donde el lugar geométrico de las raíces intersecan el eje imaginario. Entonces, estos de acá son los puntos de corte, donde el lugar geométrico de las raíces intersecan el punto imaginario. Para determinarlo, se pueden utilizar varios métodos, pero el más sencillo es sustituir en la función de transferencia y hacer S igual a J. Bueno, básicamente sería hacer S igual en este punto, S igual a 0, digamos. Aquí dice J0, pero S, si ustedes hacen S igual a 0, y vamos a ver, la sustitución que tienen que realizar es esta. Porque aquí hay un pequeño error, de hecho corrijámoslo un toquecito.
Ok, ya lo arreglé. Entonces, básicamente hacen igual a J omega y despejan omega y K. Y es a través de ese procedimiento que van a determinar los puntos de corte. Tenemos otro punto adicional que se denomina puntos de ruptura. En este caso van a tomar la función de transferencia del lazo abierto, la van a derivar con respecto a S y la van a igualar a 0. Los puntos de ruptura son los puntos, vamos a ver si tenemos una gráfica por acá. Son los puntos de salida, digamos, del lugar geométrico de las raíces del eje real. Entonces van a determinar los puntos de ruptura. Digamos, en este caso se nos da la ecuación característica, obtenemos la función de transferencia de lazo abierto, la derivamos con respecto a S y la igualamos a 0. Y van a despejar los valores de S. Y si despejan de acá los valores de S, obtienen dos soluciones. Es igual a menos 1.172 y es igual a menos 6.828. En este caso, estos serían los puntos de ruptura, que son los puntos en el que el lugar geométrico de las raíces sale del eje real. Y por último, con toda esa información que recolectaron, van a trazar el lugar geométrico de las raíces. Y ese es el octavo paso. Nótese que son 50 diapositivas, es bastante densa esta materia, pero yo les voy a ir subiendo varios ejemplos. De hecho, les voy a subir un ejemplo hoy, aparte de los que acabamos de realizar. Es muy importante que se estudie en esta presentación, porque de hecho esta materia no la van a encontrar en ningún lado, ¿verdad? O es difícil encontrarla, digamos, en otros lados. Entonces les aconsejo que se tomen su tiempo y que la siguiente hora se estudie en este procedimiento. Y esto sería lo único que vamos a ver hoy. Eh, definitivamente tengo que asignarles una tarea del lugar geométrico de las raíces el día de hoy. Creo que esa sería la tarea 3. Y eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas Profe, gracias. Sí. yo tengo una duda con el ejemplo que usted subió del método simétrico. Ajá. Es que no sé si, bueno, usted tomó dos valores, ¿verdad? Bueno, TX ya nos daban ahí que era 0.2 y el otro fue uno al azar, supongo que tomó. Vamos a revisar la presentación. Ok, ¿cuál es la pregunta? Que el 0.2, eso se lo daban en el ejercicio en sí. El 0.8 fue un valor que usted tomó nada más. No, el 0.8 es 1 menos x. Digamos, el 0.8 surge de 1 menos x. ¿Cuánto es 1 menos 0.2? 0.8, profe. Ok, Ajá. de ahí debe estar ese valor. Ah, ok, y el 4.5 y el 7.9, esos valores de la gráfica, ¿esos van a estar marcados o? No, ustedes no van a estar marcados. Ustedes tienen que más o menos obtenerlos de la gráfica. Profe, ¿me podría explicar cómo se obtienen? Es que no sé. Ok, denme un segundo. Ok, el tiempo T1 es el tiempo que le toma alcanzar el 20% de su valor final.
Y el tiempo T2 es el tiempo que le toma alcanzar el 80% de su valor final. Este es un 20% porque nosotros elegimos x igual a 0.2. Y este es un 80% porque 1 menos x es 0.2. Entonces T1 es el tiempo que le toma alcanzar el 20% del valor final. Entonces, ¿cuál es el valor final de esta curva que corresponde a la salida? ¿Cuál es el valor final de esta curva que está en negrita? Como 0.95, ¿eso es lo que se refiere, profe? Sí, aproximadamente 0.95. Entonces, el valor final de esta curva es 0.95. ¿Y cuál es el 20% de 0.95? $0.19. Correcto, es aproximadamente 0.19. Entonces, nos fijamos aquí cuánto tiempo le está tomando alcanzar 0.19. 0.19 es aproximadamente por acá. Ah, ya, ahora sí me queda claro, profe. Es que si no sabía cómo se sacaba. Sí, 0.19 y son aproximadamente 4.5 segundos, fue lo que dije yo. Y es así como se determina ese tiempo. Ok. Está bien, profe, gracias. Bueno. Creo que hace falta un par de temas nada más y ya con eso cerraríamos el curso y pasaríamos a realizar el examen. Yo ya les asigné un proyecto de investigación, ¿no, verdad? Nos comentó No, algo ahí, pero no. No, sí, tengo que asignárselos. Ok, sí, se los comenté, dije que se los iba a subir, pero ¿qué les parece si se los subo hoy para que lo entreguen dentro de 2 semanas? El 30 de julio. De ahí, no hay problema con la tarea, profe, con respecto al tiempo. La tarea es para él. No, mejor no le subo la tarea y le subo de una vez el proyecto de investigación. ¿Verdad? Que va a consistir en varios problemas, por cierto. Ah, ok, perfecto, entonces. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias. Igual prefiero no asignarles una tarea, prefiero asignarles el proyecto de investigación, que es bastante, y darles 2 semanas para que lo entreguen. Recuerden estudiar la presentación de hoy en la siguiente hora. Es una materia bastante densa, bastante pesada. Y también voy a subir varios ejemplos para que estudien. Muchas gracias. Bueno, profe, muchas gracias a usted. Gracias, profe. Hasta luego.